El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Hermanos, quisiera compartir un poquito la palabra de Dios. La primera lectura y el Evangelio van unidos en lo que Dios le pide al pueblo de Israel: escuchar su palabra, su mandato. Dice Dios allá en Deuteronomio al pueblo de Israel: ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los ponga en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. El Señor le dice al pueblo de Israel que si cumple sus mandatos y sus preceptos, podrá llegar a la tierra prometida. Podríamos decir que es como si nos imagináramos un gran tesoro y hay un mapa donde nos indica el camino a seguir para poder llegar a donde está ese tesoro. Si mires el mapa, te deja guiar, orientar por él, vas a llegar exactamente a donde está el tesoro. O lo que podría hacer ahora, incluso en los celulares, ese GPS que llaman, que nos guía. Y te dice, pues, pone el GPS, estoy aquí, voy para tal lado, listo. Él lo orienta, lo guía. Esa es la palabra de Dios. El GPS que nos guía y nos orienta a nosotros. Usted no se da cuenta cuando uno pone el GPS, simplemente va. Y a veces habla, hay GPS que habla, ¿no? Le dice a la derecha, a la izquierda. Bueno, esa es la palabra de Dios, que le va diciendo cuando usted se desvía, le dice a la derecha, a la izquierda, vuelve a retomar. Pero nosotros no nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Y Dios da una promesa: si se dejan guiar por mi palabra, podrán llegar a la tierra prometida. De otra manera lo dice, de muchas maneras lo dice, pero a mí me encanta donde dice a la tierra que emana leche y miel. Lo maximito, pero maximito en castellano. ¿Por qué no dejarnos guiar y orientar por la palabra de Dios? Primero, porque la palabra de Dios a veces nos dice cosas que a nosotros no nos gusta. Porque la palabra de Dios no refleja la voluntad del ser humano, sino la voluntad de Dios. Ahí no está expresada la voluntad del ser humano, sino la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hace la felicidad? ¿Qué es lo que le da la felicidad al hombre? ¿Hacer lo que le venga en gana a su propia voluntad? No. La felicidad está en hacer lo que le agrada a Dios. ¿Ustedes se dan cuenta? Miren ustedes, un antisocial, ¿hace lo que le viene en gana? ¿Es feliz? No. Un drogadicto, ¿hace lo que le viene en gana? ¿Es feliz? No. La felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Ahí está la felicidad, que a veces la creemos encontrar en otro lugar. Pero bueno, ya Dios nos viene mostrando que es a través de su palabra donde nosotros podemos alcanzar la felicidad. En el Evangelio hoy, en el Evangelio de San Mateo del 5, del 17 al 19, Jesucristo nos viene a decir una parte,
Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. ¿Quién es el menor? El que no los cumpla ni los enseñe. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que los cumpla y los enseñe. La pregunta es, ¿ustedes quieren ser mayores o menores en el reino de los cielos? Mayores. ¿Está claro? Entonces hay que cumplirlo y dos cosas, cumplirlo y enseñarlo. En castellano, que cuando le enseñemos es porque los cumplimos. No basta con enseñarlo, hay que cumplirlo. Es porque las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. Entonces necesitamos hacer un gran esfuerzo de ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Para poder nosotros decirle a otro, usted también debe hacerlo. Pero las dos cosas hoy nos lo pide el Señor para ser grande. Por eso ustedes verán que una de las obras de misericordia que la iglesia nos recuerda es enseñar a la persona que no sabe. Es una obra de misericordia. Estamos en el año de la misericordia. Yo quiero centrarme entonces en esta homilía en una de las obras de misericordia, que es enseñar a la persona que no sabe. ¿Y por qué? Porque Jesús dice que el que lo enseñe será el más grande. Entonces, una obra de misericordia maravillosa, enseñar al que no sabe. Pero no vamos a hablar de otra cosa, enseñar la palabra de Dios al que no sabe. Y esto es lo que yo quiero llegar hoy. Una obra de misericordia que ustedes y yo nos esforcemos a practicar. Que no nos llegue la hora de la muerte sin que hayamos practicado esta obra de misericordia, sin haber hecho lo que Jesús dice, haber enseñado para llegar a ser más grande, haber practicado y haber enseñado para ser más grande en el reino de Dios. ¿Y qué tenemos que enseñar? Observen, en la antigua alianza había algo que enseñar. El pueblo de Israel tenía lo que llamaban las leyes ceremoniales y las leyes morales. Esto era lo que el pueblo, y sobre todo los fariseos, hacían hincapié en esto, en las leyes. Por eso Jesucristo, al comienzo del Evangelio, dice, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlo, sino a darle plenitud o cumplimiento. Había antes de Cristo una antigua alianza, después de Cristo una nueva alianza. En la antigua alianza había unos pactos, unas normas, una alianza, unas leyes, unos sacerdocios. Bueno, con Dios. En el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto, nuevo sacerdocio con Dios y el pueblo, nuevo pueblo de Dios también. Allá, en el Antiguo Testamento había unas leyes que cumplir y Jesús las cumplió. ¿Se acuerda cuáles fueron una de las últimas palabras de Jesús? Todo está cumplido. Todo está cumplido. ¿Qué es lo que todo está cumplido? Pues bueno, en la antigua alianza se cumplió a plenitud. Entonces aquello que Jesús dijo, pasará el cielo y la tierra dejará de existir, antes que deje de cumplirse una letra de la ley. O sea, que toda la antigua ley del Antiguo Testamento se cumplió o no se cumplió. Sí se cumplió. ¿Quién la cumplió? Cristo Jesús. Y se cumplió precisamente cuando Cristo estaba muriendo en la cruz. Y al morir Cristo en la cruz, se cumplió. Todo está cumplido. Al cumplirse esa antigua alianza, da paso a la nueva alianza. Y en esa nueva alianza es donde ustedes y yo estamos. Entonces ya tenemos que cumplir algo nuevo. Ya no son las leyes ceremoniales, ya no son las leyes morales de la antigua alianza. Ahora tenemos que cumplir es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él enseñó a nosotros. Ya lo que Él nos enseñó es lo que nosotros debemos practicar y además enseñar. Se lo voy a demostrar con la Sagrada Escritura para que ustedes se den cuenta qué es lo que nosotros debemos enseñar para no engañarnos, para no dejarnos engañar. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 vamos a encontrar a un San Pablo diciéndole a la comunidad
que hay que creer y que hay que enseñar, pero también nos viene a decir qué es lo que hay que creer y qué es lo que hay que enseñar. Porque no es creer cualquier cosa, creerle a cualquier persona o enseñar lo que a mí me venga en gana. No, hay que enseñar al que no sabe, pero ¿qué hay que enseñar? Vamos a observar en el Nuevo Testamento qué es lo que hay que enseñar y practicar para ser el más grande en el reino de los cielos. Escúchenlo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. La buena nueva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que practicar? La buena nueva. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? La buena nueva. Dice el apóstol, quiero recordarles la buena nueva que les anuncié. Escuche. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. La buena nueva del Nuevo Testamento, ustedes la recibieron y perseveran. ¿Se da cuenta que no se deben salir? ¿Deben? Perseverar. El mandato del apóstol es que la buena noticia que se ha recibido, hay que recibirla, pero no abandonarla. Hay que perseverar en ella. Siga. Y por ella se salvarán. Ahí está. Serán grandes en el reino de los cielos, se salvarán, alcanzarán la tierra prometida, sí se salvarán. Entonces en el Nuevo Testamento ya hay algo que nos lleva a nosotros la salvación, la buena nueva, el mensaje nuevo que Jesucristo nos trae. Por ella se salvarán, escuche, por ella se salvarán, siga. Si la guardan tal como yo se la anuncié. En castellano sin cambiarla. Tal como yo se la anuncié. No se puede adulterar la palabra de Dios, no se puede cambiar la buena nueva, el mensaje de salvación, no se puede cambiar. Ustedes verán que hay personas que predican la palabra de Dios, pero no como los apóstoles la anunciaron, no como la enseñaron, la están adulterando. Y lo peor es que dicen que de esa manera se van a salvar. Pablo dice, ¿se salvarán? Vuelvo a repetir otra vez. ¿Por ella se salvarán? Si la guardan tal como yo se la anuncié. Sin cambiarla. Por eso un cristiano católico jamás cambia de fe. Y por eso cambiar de fe es un pecado de apostasía o de herejía. Es un pecado. Y por eso aquel que se anda bautizando en una secta para allí, en otra secta para allá, y corre para acá y corre para acá, está cometiendo un pecado. Porque no está manteniendo la fe que le puede salvar siempre y cuando la mantenga como se les ha enseñado, sin cambiarla. Siga. A no ser que hayan creído cosas que no son. La buena nueva los salvará, seguro, si se mantienen firmes. A no ser que hayan creído cosas que no son. Por ejemplo, no hay que confesarse con un hombre pecador. Por ejemplo, no hay que ir a misa, por ejemplo, María es una prostituta, por ejemplo, las imágenes son ídolos, todas esas parrandas de mentiras que andan diciendo la gente en la calle y que muchos católicos están parando la oreja. Eso es creer en vano. Y ¿saben qué es lo peor? Que dicen somos salvos, aleluya, gloria al Señor. Y pecados no tenemos. No. Pablo nos advierte, cuidadito, repítelo de nuevo pues, y sigue. Y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Entonces, hay una buena nueva que hay que creer, pues Jesucristo nos la trajo, pero no debemos cambiarla, debemos mantenerla hasta el final, fiel a lo que el Señor nos ha mandado. Mire cómo lo dice ahora Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8. En Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos lo presenta de otra manera, pero de una manera más criolla, una manera más clara, una manera que lo entiende hasta un niño. Segunda de Juan 1, 8, en adelante. Escuchemos cómo lo dice. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos. Oigan, hay que tener cuidado. El cristiano debe tener cuidado para no perder el fruto de su
trabajo. En castellano significa para no llegar al final de su vida con las manos vacías. Trabajó, pero ahora no le van a dar ningún premio. Llegó con las manos vacías. Perdió el fruto de su trabajo. Vamos a ver quién pierde el fruto de su trabajo. Antes de ver quién, les pregunto, ¿ustedes quieren llegar con las manos vacías al final de su vida? ¿Perder el fruto de su trabajo al final de su vida? No, pues paren la oreja. Otra vez repítalo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Esto es lo maravilloso. Queremos recibir el pleno salario. Ojo, si algún hermano protestante me está escuchando, con todo el amor del alma, le invito a leer esta carta y a oír esta palabra. Para que no pierda el fruto de su trabajo, sino que reciba el justo salario. Escuche, ¿quién es el que recibe el justo salario? ¿Quién no pierde su trabajo? ¿Y quién lo pierde? Por eso católicos alerta. Y también cualquier otro hermano, aunque no sea de la Iglesia Católica, pare la oreja, porque esta es palabra de Dios que no podemos cambiar. Y esta es la que nos indica cuál es el camino para llegar a la salvación. Escuche. El que se aventura. El que se aventura. Y no permanece en la doctrina de Cristo. Deténgase ahí un momentico. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. Una aventura, ¿usted sabe lo que es una aventura? Aquel que dice, yo voy a ir a la carpa para ver a ver qué se siente ahí. Una aventura. Me voy a ir allá, ¿sabe que mi vecina es adventista y se la pasa yendo por allá? Yo voy a ver qué se siente ahí. Porque eso como que es lo mismo. Yo me voy a dar una aventura. A ver qué se siente allá. Lo que llamamos curiosidad. La curiosidad mató al gato. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. El que se aventura, una aventurita para allá. Voy a ir a la escuela dominical de los testigos de Jehová a ver qué es lo que hay allá. Repítalo de nuevo. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. Por una aventurita que se pega, deja de permanecer en la doctrina de Cristo. Se fue para una aventura. Voy a ver qué se siente allá. ¿Y cómo terminó? Abandonando otra vez. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que abandona? La doctrina de Cristo por una aventura. ¿Cuántos católicos se han pegado una aventura y se han salido de la Iglesia Católica? Abandonando la doctrina de Cristo. El que se aventura y no permanece. ¿Por qué quiere decir no permanece? Se lo explico. Son aquellos católicos que no permanecieron en la doctrina que su madre, que su padre, que su abuela, que su abuelo, que sus antepasados le dieron como herencia. Y por una aventurita que tuvieron en una secta, se salieron y no siguieron permaneciendo en la doctrina de Cristo para seguir. Ahora el Evangelio cambia. ¿Cómo es que se llama el pastor? Bertucci. De Bertucci, una iglesia fundada por un hombre llamado Bertucci, que él mismo, búscalo por internet, él mismo dice que él lo fundó. Y es doctrina de Bertucci, pero no es la de Cristo Jesús. ¿Y cuántos hay que por una aventura para ver qué se siente con esos jóvenes allá haciendo obras de teatro, se han salido de la doctrina de Cristo? Están perdiendo el justo salario. Están perdiendo el justo salario. Qué triste. Repítelo de nuevo entonces, a ver. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. No es un juego. Para poseer a Dios y para alcanzar la salvación, según dice San Juan, según dice San Pablo, según dice Cristo, según dice la Biblia, yo tengo que permanecer en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si me salgo, he perdido el fruto de mi trabajo, de mi salario. Ustedes ven cómo los hermanos protestantes trabajan y ustedes a veces hasta lo admiran y dicen, eso sí que trabajan, pero no saben que están perdiendo el fruto de su trabajo. Por no permanecer en la doctrina de Cristo, por inventar doctrinas. Son doctrinas de hombres.
Siga, escuche lo que viene. Oigan. El que permanece en la doctrina, El que permanece católico, pues, que nunca se sale de la iglesia católica, ese posee al Padre ese sí posee al Padre y al Hijo. y al Hijo. Siga. Si alguno viene a ustedes, Óiganlo. Y esto tenemos que enseñarlo, porque una de las obras de misericordia es enseñar al que no. Y los católicos no saben esto. ¿Por qué no saben esto los católicos? Porque el católico dice, el que llega a mi casa, a ese lo atiendo. Yo atiendo al que me llegue. Si me llega un testigo de Jehová, a ese atiendo. Si me llega un pentecostal, a ese atiendo. Y si me llega un evangélico, a ese atiendo. Yo no sé, es el mismo Dios, la misma Biblia, eso es el mismo. Yo atiendo al que me llegue. A mí eso me hace pensar y lo relaciono algo así como una prostituta. Atiendo al que me llegue. Eso se llama prostitución espiritual. ¿Sí? Atiendo al que me llegue. No, eso lo hacen las prostitutas. Nosotros no. Nosotros tenemos que saber a quién voy a atender. En la casa no se puede atender a cualquiera. A ver, viene a traerme ¿qué? La doctrina de Cristo, la doctrina de Bertucci, la doctrina de aquel, ¿de quién? ¿Qué doctrina me trae? Para yo atenderle. Repito de nuevo, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas. ¡Ay, deténgase ahí! Católicos. Esto no lo escribió el cura Toro. Ojo, esto lo escribió San Juan. Si alguno llega a su casa y no trae esa doctrina, no lo reciba. No lo reciba significa, no que usted no le pueda dar un desayunito, déle desayunito si quiere, déle un juguito si quiere. Lo que no puede es estar escuchando otra doctrina porque usted es católico y usted tiene la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no tiene por qué estar cambiando, no tiene por qué insultarlo, no tiene por qué nada, solamente lo único que tiene que hacer con respeto, hermano, discúlpeme, pero yo soy católico y usted trae otra doctrina. Sí, pero es que yo traigo la misma Biblia y el mismo Dios, sí, cierto, pero es que me trae otra doctrina. Entonces, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Cómese una arepita, o tómese un cafecito con pan y no hay ningún problema. Es usted muy amable. ¿Les está faltando el respeto? No, y no hay que faltarle el respeto porque son nuestros hermanos. Solo que se engañaron, los confundieron, se los llevaron. Pero merecen respeto, merece amor, la caridad y el amor por delante. Sin discriminar a nadie, pero estando muy firme en nuestra fe. En nuestra fe. No es que, a ver, sí, dime qué. No. Escuche lo que sigue. Ni les saluden. Caramba. ¿Por qué? Dale. Pues el que les saluda se hace cómplice de sus malas obras. Ah, mira, hermano. Entonces, según la Biblia dice que hay personas que van a llegar a la casa con otra doctrina. Y eso son malas obras. Que esas malas obras ni siquiera se pueden saludar. No se refiere a saludar a la persona, se refiere a la doctrina que trae que no se le puede ni saludar. Es en castellano que no se le puede escuchar ni poquitico. No, simplemente así. Y si le insiste, no, es que yo quiero compartir con usted. Ah, bueno, si usted quiere compartir conmigo, mijo, tráigame para acá el Santo Rosario. Vamos a rezar el Rosario. Y Ave María Purísima. Bueno, ¿no es que quiere compartir conmigo? Vamos a rezar el Rosario. Y listo. Observen algo. La Biblia dice que hay una doctrina que es la de Cristo, que es la que tenemos que mantener. Y recuerden, es una obra de misericordia enseñar a la persona que no sabe. Miren cómo lo dice el apóstol San Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 en adelante. Para que ustedes lo escuchen y no vengan a pensar que es que el Padre Toro, y no sé si ustedes captan que no estoy peleando, sino que estoy haciendo una obra de misericordia, enseñar. Y en este caso, pues los católicos no saben esto, porque a nosotros los católicos nos han enseñado que eso es lo mismo, pero le estoy mostrando con la Biblia que no es lo mismo. Dale, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 en adelante, escúchelo. Un servidor del Señor no debe ser peleador. Un servidor del Señor, que ese debería ser usted y debería ser yo. ¿No debe ser?
En el modo que cuando llegue a la casa un hermano protestante, usted no le va a mentar la madre. No, señor. Tampoco lo va a agarrar a golpe y le va a echar agua hirviendo. No, señor. Un servidor de Jesucristo no debe ser peleador. ¿Pelear? No. ¿Qué es lo que debe ser un servidor de Jesucristo? Póngale cuidado. Sino comprensivo, Comprensivo. con todos, Con todo, dale. buen pedagogo, Buen pedagogo. paciente en las incomprensiones, Paciente en las incomprensiones. reprenderá a los rebeldes con dulzura. Aquí está. Dos cositas. Buen pedagogo. ¿Qué es un pedagogo? El que enseña. Entonces, ¿cuál es la obra de misericordia? Enseñar. Y luego el otro pedacito es reprender. Paciente en las incomprensiones, Ajá. reprenderá a los rebeldes con dulzura. Ah, hay que reprender a los que se rebelaron. Hay que reprenderlos con dulzura. No dice, tienen que callarse la boca, morir callados. No, una obra de misericordia es enseñar. Es corregir a la persona que se equivoca. Y cuanto más a los que se han equivocado en la fe. Si hay personas que se han equivocado en la fe, yo con ternura, con amor, ¿no ve cómo lo estoy haciendo en esta homilía? Con ternura y con amor, decir esto no se hace, decir esto es un error, es corregir a la persona que está equivocada y enseñar al que no sabe. ¿Lo tenemos que hacer? Sí. Ojo, no dice que hay que pelear. Y por eso, en las escuelas, los que vienen a la escuela de Biblia, se han dado cuenta que ni una vez le he dicho que hay que pelear con los protestantes. ¿No? Ni una vez. Nada de pelear con los protestantes. Ah, pero corregirles, sí. Decirles dónde están equivocados, sí. Con la palabra de Dios, cumplir lo que dice aquí. Al rebelde hay que reprenderlo con... ¿Qué es un rebelde? Bueno, ustedes tienen hijos en la casa, ¿verdad? Bueno, ustedes saben con claridad que es un rebelde. ¿Qué son los protestantes? Rebeldes. ¿Por qué llaman protestantes? Protestante es algo así como sinónimo, si quieren, de rebelde. Lo que hace protestar. El rebelde, el hijo rebelde, ¿qué hace? Protesta con la mamá. Es que mi mamá no me entiende, es que mi mamá es una anticuada, que mi mamá no quiere hacer que yo sea feliz, y sale zapateando y se va. O yo sé más que mi mamá o mi papá. ¿Okay? El rebelde se vuelve rebelde y se vuelve grosero. A ese se corrige con ternura. Ponga cuidado, ¿para qué? Entonces, una obra de misericordia, la que dice Jesús, que hay que enseñar. Que hay que enseñar para ser más grande en el reino de los cielos. Ojo, no solamente enseñar matemática, no solamente enseñar física, no solamente enseñar esto, no enseñar aquello. Lo que más debemos enseñar es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la fe. Y nosotros los católicos tenemos la fe que Jesucristo nos ha dejado. ¿Por qué no la enseñamos? Con la excusa de que es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay gente rebelde y hay que enseñarle. Ahora escuchen lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué tengo que enseñarle con dulzura y con ternura? Escuchen. Quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. Ah, ahí está. Una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra. Quizá Dios le permita que se conviertan y descubran la verdad. Y descubran la verdad. Observen, ¿por qué se convirtieron en rebeldes? Porque desconocían la verdad. ¿Por qué se convirtieron en rebeldes? Porque los engañaron. Usted solo se da cuenta que los católicos, mientras que son católicos, tranquilos como ovejitas dóciles, pero llega un protestante y le calienta el oído. Antes iban a misa, ahora no voy a misa. Antes se confesaba, ahora yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Se vuelven rebeldes porque le ocultaron la verdad, porque los engañaron. Ahora en el engaño ellos se rebelan. Y entonces dice el apóstol, una obra de misericordia es hablarle al rebelde, al que no sabe, al que ha sido confundido. Quizás Dios le permita que se convierta. ¿Y qué? Y descubra la verdad. Y descubra la verdad. Pregunto, aquí entre nos, pónganse la mano de ustedes en el pecho y reflexionen. Si una persona está en la mentira y usted le conduce a la verdad, ¿eso es agradable ante los ojos de Dios o no es agradable? ¿Merece un premio o no?
Segundo, si usted ve que una persona está equivocada, está en la mentira y en el error, y usted no le enseña, ¿merece un premio? No. ¿Qué está pasando con los católicos? Estamos en la verdad y nos damos cuenta cómo mucha gente están engañando a nuestros hermanos y se los están llevando a las sectas diciéndole que ellos tienen la verdad y los están engañando, y los católicos con los brazos cruzados. ¿Eso es correcto a los ojos de Dios? No, no es correcto. Por eso, hermanos, hoy Jesucristo nos invita a enseñar, a practicar y a enseñar, y el que lo practique y enseñe esto, dice Jesús, será el más grande en el reino de los cielos. No nos conformemos con ser el más pequeñito. Vamos a ser los más grandes en el reino de los cielos, enseñando a la persona. Quizás Dios le conceda que se convierta y conozcan la verdad. Escuche lo que viene, escuche lo que viene. Liberándose de los lazos del diablo, que los tiene sometidos a su voluntad. Caramba, cuando una persona está en la mentira, ¿quién lo tiene amarrado? Con cadenas, lo tiene sometido el diablo. ¿Y qué hay que hacer? Liberarlos con la verdad. Ahora observan por qué el diablo ama tanto la mentira. Y ahora comprenden por qué en el mundo la mentira se expande por todos lados y todo el mundo anda con mentira. Ahora comprenden por qué ahora la gente no sabe a quién creerle. Porque tantas mentiras por allá. Díganme ustedes, ahorita hay tantas sectas como personas que quieran fundar iglesias. Y cada uno enseña sus tonterías que quiera. Y entonces, ¿a quién creerle? ¿A quién creerle? Porque es que el diablo va sembrando confusión y engaño para que la gente diga, ¿para dónde agarro? Mejor no agarro ni para allá ni para acá. Mejor me quedo neutro. Ninguna religión. Y el diablo dice, ese también es mío. Porque si Dios tiene una iglesia y el diablo tiene muchas, y usted dice, pues ninguna, pues usted, ¿a quién le está agarrando? ¿La de Dios? No. El diablo dice, este también es mío, porque él no agarrará a Dios, se quedó sin Dios, se quedó solito, y ese solito el diablo lo pesca. No, nosotros tenemos que elegir, tengo que buscar a Dios. Dice, vuelvo a repetir y sigue. Liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Entonces vendrán momentos difíciles y ellos tenemos que saberlo. Saberlo. La gente no comprenderá la palabra de Dios porque son momentos difíciles. ¿Por qué no se puede entender la palabra de Dios? ¿Por qué no se puede gustar la palabra de Dios? Momentos difíciles, por ejemplo. ¿Qué momentos difíciles dice la Biblia? Los hombres serán egoístas. Egoístas. Amantes del dinero. Ajá. Farsantes. Orgullosos. Ajá. Chismosos. Ajá. Rebeldes con sus padres. Ingratos. Sin respeto a la religión. Párese ahí un momentico. ¿Cómo? Sin respeto a la religión. Aquellos que dicen la religión no salva a nadie. ¿Para qué religión? Ya la Biblia lo dice. Usted ha de saber que en los últimos tiempos difícil será vivir la fe, porque hay hombres que no tienen respeto a la... ¿Cómo tratan al Papa? La bestia, el anticristo. Pues yo nunca había visto una bestia tan mala, tan buena que digo. Un anticristo tan bueno. La bestia, el anticristo. La iglesia, la gran prostituta, la gran Babilonia. La Virgen María, la prostituta. Caramba, ¿no? A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Así dice la Biblia, en los últimos tiempos eso será. Ay, caramba. ¿Por qué nosotros no tenemos cuidado con eso? Jesucristo hoy nos advierte. Tenemos que practicar la doctrina, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él mandó. Lo que Él dejó plasmado en la Escritura, pero que también dejó a través de la iglesia para alcanzar la salvación. No tenemos que estarnos desviando por otro lado, porque si nos desviamos, escuche lo que dice San Marcos capítulo 7, versículo 7. San Marcos
capítulo 7, versículo 7 en adelante. Si nos desviamos, entonces, ¿qué va a pasar? Algo muy curioso que ustedes deben oír de lo que dice San Marcos, que a lo mejor no lo han escuchado, pero que hoy lo pueden oír desde las mismas Sagradas Escrituras. Marcos 7, 7 en adelante. El culto que me rinden de nada sirve. ¿Escucharon? Cuando yo me desvío de la doctrina de Cristo, cuando yo me desvío de la verdad para seguir a la mentira, el culto que me rinde, dice el Señor, el culto. ¿Qué es lo que dicen los protestantes cuando van a hacer oración? ¿Vamos para dónde? Vamos para el culto. Léalo de nuevo entonces, ¿qué dice la Biblia? El culto que me rinden de nada sirve. De nada sirve. Y le cae en la muela a usted diciendo que eso es lo maximito. Que eso sí, están haciendo lo mejor. De nada sirve. ¿Por qué de nada le sirve? Escuche. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Porque la doctrina que enseña son doctrinas de Bertucci, de hombres. No es la doctrina de Cristo, es la doctrina de hombres. Entonces el culto que le sirve, ese culto que usted, ay, tanto envidia, usted dice, ay, yo quisiera ir para el culto, pero mi mamá no me deja. Yo quisiera ir para el culto, mi mamá. El culto que me rinde de nada le sirve. Porque la doctrina que enseña son doctrinas falsas. Son de hombres. Hermanos, entonces la Biblia nos viene a advertir lo que dice Jesucristo. Por tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y los enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. El más grande en el reino de los cielos. Debemos tener cuidado. Y luego, mire lo que nos dice Santiago capítulo 5, versículo 19. Para que ustedes y yo tengamos una palabra de aliento para animarnos a conocer la doctrina de Cristo, a conocer la doctrina de la iglesia, a vivirla y a enseñarla a los demás. Escuchémoslo para que ustedes lo tengan presente y nunca lo olviden. Es un consejo, es una gran enseñanza que nos da el apóstol Santiago hoy. Santiago capítulo 5, versículo 19. No son palabras mías de yo, son palabras de Dios. En la carta de Santiago, que cualquier persona, sea de la Iglesia Católica o cualquier iglesia, lo puede buscar. Escúchenlo. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad. Si alguno de ustedes, es decir, si algún católico se extravía lejos de la verdad, ¿ve que es posible que alguna persona se extravíe lejos de la verdad? ¿Ve que si hay gente que agarra el camino de la mentira? Se puede extraviar. Pero si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, escuche. Y otro lo hace volver. Y otro lo hace volver. Hay que hacer volver al que se metió a la mentira, ¿sí o no? Sí. Sí, y la Biblia dice, si uno se extravió de la verdad y otro lo hace volver, hay que hacerlo volver, ¿ve que sí? Hay que trabajar para rescatar las ovejas descarriadas. Aquello que Jesús dice, el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Yo sueño cuando los católicos vayamos a predicarle a los protestantes y vamos a buscar esa oveja perdida. Con amor, con ternura, a predicarle a aquel que se salió de la verdad, porque los confundieron, porque lo engañaron. Pero vayamos a explicarle la palabra de Dios. O repítalo de nuevo, 5:19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, escuche. Sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino. Mire, apartarse de la verdad es un pecado, que se llama herejía, si es una de las verdades de fe, o apostasía, todas las verdades de fe. Es un pecado el que se aparta. Entonces, si alguien se aparta de la verdad, eso es un pecado. Apartarse de la verdad es un pecado. ¿Cómo entonces se explica que haya católicos que digan que eso es lo mismo? Estar en la verdad y apartarse de la verdad, ¿eso es lo mismo? Estar en la mentira o estar en la verdad, ¿eso es lo mismo? Nunca se engañen ustedes, por favor. Nunca. Repítelo de nuevo. Sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. ¿Qué nos está diciendo el Señor? A salvar a todos los católicos que se han extraviado de la verdad. ¿Cuándo vamos a asumir esa responsabilidad?
Enséñenlo. Enséñenlo. Jesús dice hoy, el que lo enseñe será más grande en el reino de los cielos. Practiquémoslo y enseñémoslo. La palabra de Dios es para eso. Si nosotros miramos a alguien que se extravió y lo hacemos volver, dice, salvará su alma y la salvará el alma de esa persona y nuestros pecados serán borrados. ¿Qué más quiere? El Señor nos da una oferta. ¿Cuándo lo vamos a asumir? Veo con gran dolor cuántos católicos se han salido de la iglesia católica engañados, confundidos, tras una secta, tras otra, y que ustedes y yo nos quedemos con los brazos cruzados sin hacer nada. Cuando la Biblia nos dice que eso es un pecado, que hay que rescatar a ese pecador de allí para salvar su alma de las cadenas con que Satanás lo tiene atado con la mentira y traerlo de nuevo a la verdad. ¿Cuándo vamos a realizar esa tarea? Hermanitos queridos, Jesucristo hoy nos invita a reflexionar, y en este año de la misericordia, que la iglesia nos invita a reflexionar sobre la misericordia. Observemos, ¿estoy enseñando yo a la persona que no sabe? O segundo, ¿estoy corrigiendo al que se salió de la verdad para irse tras la mentira? Entonces estoy cumpliendo una obra de misericordia. El diablo, para que no lo hagamos, entonces dice, es que eso es pelear con los protestantes. ¿Por qué mientes? ¿Por qué engañas? Decirle la verdad no es pelear. Decirle la verdad es alumbrarle el camino. Decirle la verdad es corregirle. Decirle la verdad es buscarlo para que se salve de esas cadenas del mal. Hagámoslo con amor. Rescatemos a tantos hermanos que se han salido por ignorancia, porque los confundieron, porque los engañaron. Trabajemos como iglesia a rescatar la oveja perdida, y así tendremos el mismo corazón de Cristo que deja las 99 para buscar la oveja que se ha perdido. Así sea.